La colecta pontificia Pro Terra Santa del Viernes Santo apoya las obras educativas y sociales, así como la presencia cristiana en los santos lugares. El custodio invita a la oración y la generosidad, recordando la Pascua como fuente de esperanza y paz. El centenario de la conversión de la sierva de Dios María de la Trinidad, actualmente en proceso de beatificación, se celebró en el convento de San Salvador. Una jornada de estudio y testimonios destacó su relevancia espiritual. En el centro Talitha Cumi, el proyecto trienal del movimiento de focolares Juntos Comunicamos involucra a jóvenes estudiantes. El objetivo es promover la inclusión, la ciudadanía activa y una cultura de paz. Descubierto un nuevo yacimiento arqueológico en el campo de los Pastores en Betzajur, bajo la custodia de Tierra Santa. La colaboración con el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma proporciona nuevos datos sobre la vida monástica en la región. El miércoles de ceniza marcó el inicio de la Cuaresma en los santuarios y parroquias de Tierra Santa. Peregrinos y fieles locales iniciaron el tiempo de oración, penitencia y conversión en el corazón del cristianismo, renovando el camino hacia la Pascua. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor os conceda su paz. Al acercarse la Semana Santa, nuestros corazones y nuestra mirada vuelven a Tierra Santa, la tierra donde el Hijo de Dios entregó su vida hasta el extremo y de donde nació la Iglesia. Hoy, desde estos santos lugares, seguimos extrayendo de la fuente de la Pascua el sentido y la esperanza de nuestro servicio. Pero no podemos ocultar que vivimos tiempos difíciles. La guerra, la violencia y la inseguridad han afectado gravemente a Gaza, Palestina, Israel, Líbano y Siria. A todo esto se suma la prolongada ausencia de peregrinos, que ha agravado una situación económica ya de por sí profundamente afectada. Muchas familias cristianas que antes vivían gracias a las peregrinaciones, ahora luchan por mantenerse. Los jóvenes tienen cada vez más dificultades para imaginar un futuro aquí, en su tierra natal. La esperanza misma parece herida en Belén, Jerusalén, el norte de Israel, así como en Líbano y Siria. En este contexto, las palabras del Santo Padre resuenan con fuerza, recordándonos la urgencia de la oración y el ayuno por la paz, y pidiendo con vehemencia el fin del conflicto en Tierra Santa. El Viernes Santo, por tanto, adquiere un significado aún más profundo para nosotros. La colecta pontificia Pro Terra Santa no es solo un gesto de solidaridad, es un signo concreto de comunión con la Iglesia de Jerusalén. Gracias a esta colecta podemos dar apoyo a escuelas, parroquias, obras de caridad, proyectos sociales e intervenciones de emergencia, manteniendo viva la presencia cristiana en los lugares de la redención. Hoy más que nunca estamos llamados a reconstruir no solo edificios, sino también relaciones, confianza y esperanza. Y esto se logra sobre todo a través de la educación, los jóvenes, las familias y los lugares donde puede surgir una cultura de encuentro y paz. El Viernes Santo, al contemplar la cruz, os pedimos que no os olvidéis de Tierra Santa. Recordadnos en vuestras oraciones y apoyadnos con vuestra generosidad. Vuestra cercanía es para nosotros un valioso signo de fraternidad y esperanza. Desde los santos lugares os aseguramos nuestro recuerdo en la oración, esperando que experimentéis la Pascua del Señor como fuente de nueva vida. Gracias de corazón. Grazie di cuore.
La jornada de estudio y testimonio sobre la sierva de Dios María de la Trinidad se marcó en el centenario de su conversión y fue organizada por la Comisión para la Causa de Beatificación. El profesor Alessandro Cavicchia, del Studium Biblicum Franciscanum, moderó las diversas presentaciones de la jornada. Fray Francesco Yelpo, custodio de Tierra Santa, saludó a los presentes, destacando que la santidad, cuando es auténtica, habla más allá de los confines de la tierra y genera vida. Además, el centenario de su conversión coincide con el 8º centenario de la muerte de San Francisco, señal de que la sierva de Dios en su tiempo encarnó la vida de Cristo como el pobre de Asís, permaneciendo fiel en la vida cotidiana y aprendiendo a dejarse guiar por Dios. Sì, che una persona continui a parlare. Attraversato dunque anche a causa di questa ricerca. El cardenal Pier Battista Pizzaballa, quien no pudo estar presente, dejó un mensaje en vídeo para los participantes, expresando su deseo de que María de la Trinidad sea cada vez más conocida en todo el mundo y que desde Jerusalén su vida iluminada por Cristo llegue a muchos otros que hoy viven en la oscuridad. La doctora Giovanna Maria Porrino, profesora asociada de Teología Bíblica, habló sobre la espiritualidad de Sor María de la Trinidad a la luz de la Sagrada Escritura, haciendo referencia a varios episodios bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento que evocan profundas experiencias con Dios. Desde el monasterio de Ferrara, Sor Chiara Letizia Negri habló sobre la vida bautismal de María de la Trinidad y cómo Dios la salvó de sí misma. Jesús le dice esta misma frase: quiero salvarte de ti misma. No simplemente de la muerte o de cualquier cosa externa, sino de una vida vivida dentro de los límites de la propia existencia. Una vida que, por tanto, se abre a la vida misma de Dios, a sus dimensiones, a su amor, a su belleza. Esta es una vida salvada y este es el gran mensaje, uno de los grandes mensajes de María de la Trinidad. Roberto Poretti, presidente de la Comisión Histórica para la Causa de Beatificación, presentó la nueva edición francesa, Sor María de la Trinidad, Escritos y Testimonios. Un curioso acontecimiento histórico es el regreso de las clarisas a Suiza, donde habían sido expulsadas en el siglo XVI debido a la Reforma protestante. C'è stata queste rivelazioni, questa richiesta da parte di Esta revelación, esta petición provino de Sor María de la Trinidad alrededor de 1940, cuando le pidió a Jesús, y lo pidió varias veces: quiero que las clarisas regresen a mi país, a Suiza. Y se dice que Jesús, en varias notas que hemos encontrado, respondió: sí, lo haré, traeré a las clarisas de vuelta a Suiza y se quedarán allí. Pero ustedes no pueden hacerlo, no son capaces de hacerlo. Yo me encargaré, pero necesito tiempo para hacerlo. También sabemos que en la década de los años 60, un primer grupo de clarisas regresó a Suiza a petición de un grupo de católicos de Ginebra. Fray Alessandro Conillo se centró en los fundamentos bíblicos del voto de victimización en Santa María de la Trinidad, que se encuentran especialmente en el Nuevo Testamento, en los textos de San Pablo, San Pedro y la carta a los Hebreos. La hermana María de la Trinidad contempló a Cristo, la víctima por excelencia, el Cordero inmolado que dio su vida por la redención de todos. Así, pasión, muerte y resurrección, el corazón de la vida cristiana, vivida por María de la Trinidad, gracias a la lectura asidua y atenta de las Escrituras, acompañada por esa voz interior que le recordaba lo que enseñaban los textos sagrados. La hermana María Chiara Bosco se centró en el aspecto carismático de la sierva de Dios, una verdadera hija de Clara de Asís. En el atrio de la curia de la Custodia de Tierra Santa, la hermana María Chiara presentó la exposición creada por los jóvenes de San Benedetto del Tronto, miembros de la Compañía de Tipos Sombríos de San Pier Giorgio Frassati. La exposición fue concebida y organizada siguiendo un recorrido cronológico y temático, articulado a través de las 4 grandes etapas de la vida y espiritualidad de la sierva de Dios. Durante la jornada se pudieron admirar los escritos originales de la sierva de Dios, verdaderos recordatorios espirituales, junto con algunas de las vestimentas que vistió durante su vida. La exposición permanecerá abierta al público hasta la primera semana de marzo, tras lo cual se trasladará al monasterio de Clarisas de Jerusalén.
El proyecto Juntos nos comunicamos, impulsado por el Movimiento de Focolares en Tierra Santa, en colaboración con diversas instituciones, es un programa educativo para jóvenes que busca fortalecer la ciudadanía activa, una cultura del cuidado, la inclusión, la participación y la cooperación. El programa involucra a estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado, quienes desarrollan gradualmente sus personalidades y asimilan el contenido de forma más profunda y efectiva a lo largo de 3 años escolares. Affrontiamo con loro ogni settimana argomenti diversi. Abordamos con ellos diferentes temas cada semana, como la prevención del acoso escolar, la gestión de conflictos y la prevención del abuso de sustancias. Además de esta capacitación, también intentamos ofrecer diferentes actividades, como arte, música y danza. Hoy este día busca compartir estos mismos valores a través del deporte, para que luego puedan aplicarlos en sus vidas y, con suerte, transformar la sociedad que los rodea. Cambiare, speriamo, la società attorno. Marco también habla sobre los desafíos a los que se pueden enfrentar, pero podemos ver claramente el notable progreso que estos jóvenes están logrando. El objetivo es capacitarlos para que se conviertan en líderes y guías para las nuevas generaciones. Nos reunimos varias veces para organizar esta actividad deportiva. Preparamos diversas actividades basadas en juegos de equipo, deportividad y colaboración, para ver qué grupo puede crear el mejor juego, no solo quién gana. Esto crea un maravilloso espíritu de equipo, nuevas conexiones y energía positiva, brindando alegría y serenidad a estos estudiantes en las difíciles condiciones que están experimentando. Hemos venido a la escuela Talita Kumi para esta actividad como parte del programa Juntos nos comunicamos. Llevamos 1 año y medio aprendiendo estas cosas y el año pasado también participamos activamente en el programa. Hemos aprendido a descubrirnos a nosotros mismos y he descubierto aspectos de mi personalidad que desconocía. Somos diferentes, cada uno de una ciudad diferente, pero colaboramos, jugamos juntos, forjamos hermosas amistades y conocemos a personas realmente especiales. Hemos participado y conocido a estudiantes de diferentes escuelas, volviéndonos cada vez más sociables. Ya nos conocíamos, pero gracias a esta actividad nuestras relaciones se han fortalecido. También nos han enseñado sobre el acoso escolar y cómo a veces puede tener graves consecuencias o problemas psicológicos. Hemos aprendido respeto mutuo, respeto por los mayores, a evitar palabras ofensivas y a ser activos y deportistas. Para los líderes, incluso la organización de las jornadas es motivo de alegría. Esta edición dedicada al deporte trae consigo un tema fundamental: el trabajo en equipo, el respeto por los demás y, por supuesto, la victoria. Nos centramos en 3 reglas a seguir durante la actividad. La primera es yo, que significa tengo un papel vital y muy importante dentro del equipo y puedo aportar algo al grupo. La segunda es tú, que significa que cada persona forma parte del equipo y debemos trabajar juntos. El último es nosotros. No debemos olvidar que tú y yo formamos parte de un grupo y debemos cooperar y amarnos. El proyecto Juntos nos comunicamos fortalece la autoconfianza, fomenta la participación en actividades comunitarias y promueve el diálogo como herramienta para resolver conflictos, mejorar la paz y la colaboración. Descubierto un nuevo yacimiento arqueológico en el campo de los Pastores en Bet Sahur a cargo de la Custodia de Tierra Santa, como parte de una colaboración científica entre la Custodia y el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, según un acuerdo firmado en 2022. El proyecto tiene como objetivo estudiar y esclarecer la zona residencial de los monjes, que data de los siglos VI y VII después de Cristo, proporcionando importantes datos históricos y arqueológicos sobre la vida monástica en la región.
Ci troviamo all'interno di un monastero que ya 70 años fa. Nos encontramos en el interior de un monasterio descubierto hace 70 años por el padre Virgilio Corbo. El monasterio data de un periodo comprendido entre los siglos IV y VI. En cuanto a nuestra zona de excavación, los resultados obtenidos indican claramente dos fases de vida, que se remontan a las últimas etapas de la existencia del complejo entre los siglos VI y VII, según datos arqueológicos, incluyendo hallazgos cerámicos. Estas dos fases, que datan de los siglos VI y VII, se intercalan con un periodo de abandono, marcado por un incendio que afectó a toda la mitad norte del área de excavación. Los monjes vivían en estos espacios. Posteriormente, debido al incendio, fueron abandonados. Sin embargo, el lugar fue reocupado durante un último periodo antes de su abandono definitivo. In questi ambienti poi a causa di un incendio sono stati abbandonati, ma il sito comunque è stato rioccupato per un'ultima fase fino all'abbandono definitivo. En la década de los 50 del siglo pasado, Fray Virgilio Corbo, arqueólogo franciscano, dirigió importantes campañas de excavación al norte del Campo de los Pastores, en Bet-Sahur. En tan solo unos años logró descubrir un monasterio de época bizantina. Entre los descubrimientos se encuentran la entrada del monasterio y su sistema de acceso, así como la zona de producción que incluía prensas de aceite y vino, cisternas y un complejo sistema de canales para la recogida y distribución de agua. Ci troviamo all'interno dell'area archeologica che il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ha aperto lo scorso 18 gennaio e oramai abbiamo concluso. E quello che possiamo vedere in questo spazio è la presenza di diversi muri, un'articolazione. Nos encontramos dentro del área arqueológica que el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana inauguró el 18 de enero. Las obras ya han finalizado y lo que podemos observar en este espacio es la presencia de varios muros, con una notable articulación de estructuras de mampostería de diferentes épocas, intercaladas con pavimentos que dan testimonio de la ocupación monástica de la zona. El material arqueológico descubierto, en particular la cerámica, permite datar la ocupación de este yacimiento entre el siglo VI y, como muy tarde, el siglo VII después de Cristo. En este punto en particular podemos identificar los restos de un pavimento con losas de piedra colocadas sobre una base de mortero amarillo. En otra zona, sin embargo, no hay revestimiento de piedra, pero podemos observar entre los escombros restantes la presencia de una superficie de mortero batido, que también sirvió como superficie para caminar en la antigüedad. Se trata sin duda de dos salas, pero aún no podemos determinar sus dimensiones exactas, tanto porque la excavación se limita a la parte visible, como porque serán necesarias futuras investigaciones para obtener datos más claros y completos. Due ambienti di cui però non possiamo ancora con precisione stabilire le dimensioni, sia perché lo scavo è limitato alla parte che voi vedete, quindi la ricerca futura permetterà di avere dei dati un po' più chiari e più sostanziali. La importancia de estas excavaciones no se limita al descubrimiento de nuevos espacios arqueológicos, sino que también reside en la recuperación de áreas históricas vivas, contribuyendo a una comprensión más profunda de la memoria del lugar. Abren nuevos horizontes para los peregrinos, resaltan su valor histórico y confirman la continuidad de la presencia franciscana, subrayando su papel en la salvaguardia del patrimonio de Tierra Santa.
Durante este tiempo toda la Iglesia se viste de un color que evoca un periodo de conversión y penitencia para adentrarse más profundamente en los misterios finales de la vida de Cristo. En los santuarios de nuestra redención, miles de fieles pudieron participar en las celebraciones del miércoles de ceniza y recibir este símbolo que nos recuerda que nuestras vidas son fugaces y corren el riesgo de perder su sentido si no ponemos al Señor en el centro de ellas. En Belén, Fray George Haddad, director del Colegio Terra Santa, presidió la misa solemne que reunió a los alumnos de su colegio, el Colegio de San José y el Colegio de las Hermanas del Rosario, en la iglesia parroquial de Santa Catalina, dentro de la Basílica de la Natividad. Los instó a reconciliarse consigo mismos y a caminar con esperanza hacia la resurrección. Hemos visto y experimentado la esperanza en la Iglesia porque el camino del arrepentimiento es un camino de esperanza. La presencia de los alumnos y sus familias fortalece este signo de esperanza para el mundo entero. Este es el mensaje que traemos al mundo. Permanezcamos aquí en esta Tierra Santa, en Belén y en toda Tierra Santa. Para mí esta es una gran oportunidad. Espero con ansias este momento cada año porque durante la Cuaresma y el miércoles de ceniza debemos decir con firmeza no al pecado. Los desafíos y las difíciles realidades políticas y económicas a las que se enfrentan los cristianos locales en Tierra Santa se convierten en una oportunidad para fortalecer su fe, paciencia y esperanza interior. Afrontamos los desafíos y las dificultades diarias. Llevamos nuestra cruz con la misma fuerza con que Jesucristo cargó la suya. E incluso cuando Jesús estaba cansado, Dios no lo olvidó. Envió a Simón de Cirene y a la Verónica, quien le secó el rostro, para ayudarlo a contemplar su camino. Como dice el apóstol Pablo, pero yo me glorío solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Creemos firmemente en la resurrección. En la Basílica del Santo Sepulcro, Fray Giuseppe Gaffurini presidió la misa del miércoles de ceniza, concelebrada por los frailes de la custodia y varios sacerdotes. El franciscano recordó que el corazón del camino cuaresmal reside precisamente en el misterio celebrado en ese lugar santo. Cristo vence las tentaciones y en el Calvario, ante la tumba vacía, derrotó a la muerte para siempre. La Cuaresma es una oportunidad. La Cuaresma es una oportunidad y a menudo vista solo como un tiempo de corrección. Es en realidad un nuevo punto de partida. Miremos esta oportunidad con optimismo, esta invitación a la victoria que se nos ofrece. Sin embargo, sin ilusiones, nos dice la verdad. Nos invita a participar en la victoria de Cristo, incluso si debemos pasar por la muerte. Pasar attraverso la muerte. A pocos metros de la Basílica, en la parroquia del Santísimo Salvador, jóvenes de colegios cristianos asistieron a la misa presidida por el párroco latino. No nos preparamos para un acontecimiento triste, sino para la alegría de la resurrección. Sin embargo, lo que nos entristece es que existen muchos obstáculos que nos impiden experimentar esta alegría, o que impiden que el Señor entre y nos permita recibir los frutos de la resurrección. Por eso la Iglesia comienza este tiempo, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo en el que resuena la invitación: volved a mí con todo vuestro corazón. La Cuaresma es una invitación a intensificar la oración, a practicar la limosna y a ofrecer nuestros sacrificios, como el ayuno, por nuestro propio bien y por el bien de los demás.
Con un gesto de solidaridad puedes apoyar a la misión de la custodia de Tierra Santa. El Christian Media Center difunde la buena nueva de Jesús al mundo, la espiritualidad de los santos lugares y la vida de los cristianos que viven aquí. Tu aportación ayudará a llevar el anuncio del Señor resucitado, el más urgente de todos, a los hombres y mujeres de toda lengua y nación. Para ayudarnos de manera concreta, abre el código QR. Tu elección marca la diferencia.